favor, pedimos que todos tomen sus asientos para comenzar oficialmente el acto protocolar. Muy buenas tardes a todos, qué gusto que estén acá con nosotros, sean bienvenidos oficialmente a la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, desde uno de los destinos más reconocidos y más hermosos de la República Dominicana, Punta Cana. Hoy, amigos, damos inicio a 4 días que celebran lo mejor del periodismo de las Américas, su compromiso con la verdad, su capacidad de reinventarse y además su fuerza para conectar sociedades. Aquí se reúnen más de 200 voces que comparten una misma convicción, que la libertad de prensa no solo se defiende, se ejerce y se celebra. Durante esta asamblea viviremos conversaciones que inspirarán, ideas también que transformarán y alianzas que impulsarán el futuro de la información en nuestra región. Y todo comienza hoy, comienza aquí con ustedes. Para dar inicio, amigos, de manera formal a esta 81ª Asamblea General de la CIP, hoy nos acompañan líderes que representan el espíritu de esta organización y además la visión compartida que nos une. Saludamos la presencia del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. También saludamos la presencia, por supuesto, de José Roberto Dutriz, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. El buen amigo Percio Maldonado, presidente del comité anfitrión de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. También saludamos la presencia del señor Michael Greenspan, expresidente de la CIP. Con nosotros también está el señor Roberto Rock, expresidente de la CIP. La señora Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos. El señor Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. La señora Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. El señor Leonardo Aguilera, presidente del Banco de Reservas. Está con nosotros también la señora Marta Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP.
quiero saludar también a uno de los anfitriones de esta jornada. Se trata, y de todos estos días que tendremos por acá, el querido y distinguido don Fran Rainieri. No necesita demasiada presentación usted, don Fran. Con él, además, quiero saludar a todos los representantes de medios de comunicación, amigos de la prensa, destacadas personalidades que nos acompañan durante estos días y, además, de manera agradecida durante el inicio oficial de esta asamblea. Quiero llamar a continuación al presidente del comité anfitrión de la CIP, que venga y que nos acompañe al escenario. Él es abogado, periodista y comunicador. Es además presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y de El Nuevo Diario. Es un líder que ha dedicado su vida a defender la libertad de expresión y la fuerza de la prensa, además como motor democrático. Recibamos, amigos, con un fuerte aplauso al señor Percio Maldonado Sánchez. Buenas tardes. Señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana, y con usted a sumarme a los saludos de toda la línea de honor de esta asamblea y de las personalidades que nos acompañan, directores, delegados e invitados especiales, señoras y señores. En nombre de la Sociedad Dominicana de Diarios y del Comité Anfitrión, tengo el honor de darles la bienvenida a esta 81ª Asamblea General Anual 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa para celebrarse de nuevo en este Hotel Westin en Punta Cana. Estamos muy contentos de tenerlos en este escenario que servirá para reiterar nuestra responsabilidad en el ejercicio de un periodismo comprometido en la búsqueda de la verdad, justo en un momento en que el auge de la desinformación hace mucho más relevante el rol de la prensa comprometida con los mejores valores de la condición humana, con la libertad y con la democracia. Tenemos la esperanza de que la presencia de ustedes nos motive para lograr tener en los próximos meses en la República Dominicana una nueva ley de comunicación moderna y actual que incluya toda la realidad del ecosistema digital, cuyo proyecto se encuentra en el Congreso tras ser sometido por el Poder Ejecutivo y que fuera el resultado de una comisión designada para tal fin. Igual, creemos que hace falta, que es necesario que la clase política y empresarial de la zona americana entienda con claridad los desafíos de los medios de comunicación que están presentes en la realidad global y que son los mismos desafíos de la democracia. Y por tanto, tenemos también la esperanza de que en nuestras discusiones y reflexiones en esta asamblea nos permita poder seguir desbrozando el camino hacia una prensa más fortalecida. Bienvenidos sean todos a la República Dominicana, a esta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al buen amigo Percio Maldonado por dedicarnos estas palabras, además porque sé que junto a todo el equipo han estado trabajando de manera incansable para llevar adelante esta asamblea. A continuación quiero hablarles de una mujer cuyo trabajo une conocimiento, diálogo y además acción por los valores democráticos. Ella es politóloga, diplomática con destacada trayectoria internacional.
Es secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos. Quiero darle un fuerte aplauso y bienvenida a la señora Laura Gil Sabastano. Por favor, acompáñenos. Muy buenas tardes. Señor Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y todas las autoridades del gobierno dominicano. Señor José Roberto Durís, Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y todas las autoridades de la CIP aquí presentes. Señor Percio Maldonado, Presidente del Comité Anfitrión. Colegas, señoras, señores, agradezco a la Sociedad Interamericana de Prensa por esta invitación y a todas las personas que siguen creyendo, a veces contra viento y marea, que sin periodismo libre no hay democracia posible. Como primera mujer en el cargo de secretaria general adjunta de la OEA, me es particularmente grato acompañarlos en este encuentro anual, en tanto hace tan poco, unos meses, tuve el honor de recibirlos en Washington para firmar el acuerdo entre la CIP y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, el primer órgano intergubernamental en el mundo para la defensa de los derechos de la mujer. El objetivo del acuerdo es claro: promover la igualdad de género, fortalecer la libertad de expresión y combatir la desinformación de género en las Américas. Expreso un reconocimiento especial al pueblo y al gobierno de la República Dominicana, país anfitrión de esta asamblea, que en 2025 ha sido reconocido por Reporteros Sin Fronteras como el país con mayor índice de libertad de prensa en América Latina. Señor Presidente, esto es un logro que honra su compromiso con el trabajo periodístico. Es desde esta premisa que me permito presentarme a ustedes en mis tres identidades: como diplomática, como periodista y como mujer. Tres condiciones que, si somos honestos, podemos calificar de alto riesgo en el mundo de hoy. Podría decir que les habla una profesional de riesgo múltiple, una mujer que ha hecho del micrófono, de la palabra y del diálogo sus herramientas de trabajo y a veces hasta sus campos de batalla. Durante décadas ejercí el periodismo de opinión y fui crítica de medios, diplomacia y multilateralismo. Y hoy, en la cúpula de la OEA, sigo siendo la misma. Lo que antes predicaba, no solo lo digo, sino también hago el esfuerzo de practicarlo desde dentro. Estamos en crisis, señoras y señores. Señoras y señores, ustedes los medios y nosotros, las organizaciones internacionales. Y permítame destacar la simetría entre el multilateralismo y los medios. A ambos se les dice, se les acusa de haber perdido el rumbo. A ambos se les dice que no representan a nadie. A ambos se les pregunta
a veces con enojo y a veces con una cierta melancolía, ¿para qué sirven? Ni el multilateralismo ni el periodismo se construyeron sobre el ejercicio del poder duro. No cuentan con ejércitos ni fuerzas coercitivas. Se cimentaron sobre la confianza. Los medios dependen de su credibilidad ante las sociedades. La Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, el sistema multilateral entero, de la autoridad que da la implementación estatal, algo que solo se consigue cuando hay legitimidad. Si los medios son el espacio donde las sociedades se miran a sí mismas, el multilateralismo es el lugar donde las naciones intentan comprenderse entre sí. Y multilateralismo y medios se basan en la convicción de que la verdad y la cooperación no son aspiraciones ingenuas, sino necesidades prácticas. Para Gabriel García Márquez, un periodista, es alguien que distingue la verdad del ruido. Y de cierta manera, lo mismo podría decirse de un multilateralista. Nuestra labor consiste en distinguir entre principios e intereses, diálogos y monólogos, consensos y conveniencias. Pero esa creencia en la verdad y la cooperación es lo que se está erosionando. Vivimos en una época que desconfía de los intermediarios, aquellos que se interponen entre los ciudadanos y el poder o entre una nación y otra. La gente dice, no necesito a los medios, tengo a las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Los gobiernos afirman, no necesito a las organizaciones multilaterales, puedo hacerlo todo por la vía bilateral. En ambos casos, terminamos en un mismo lugar, fragmentados, ahogados por el ruido y en plena soledad. A la prensa y al multilateralismo se les acusa de pecados similares, de ser elitistas, burocráticos y lentos. Pero en realidad, ambos defienden algo profundamente subversivo, la idea de que los hechos deben verificarse, que las palabras deben tener consecuencias, que las decisiones deben discutirse. Y ambos defienden la lentitud en medio de la aceleración. Abogan por el procedimiento cuando se impone la improvisación. Impulsan el diálogo en una era en que el grito se asume como claridad. Lo que estamos viviendo no es solo una crisis de legitimidad, es una crisis de significado. Las sociedades no se ponen de acuerdo en lo que es la verdad y los estados cuestionan los principios básicos construidos en la posguerra. Los medios se enfrentan a un campo de batalla de narrativas. El multilateralismo encara un campo de batalla de soberanías. Y sin embargo, ambos luchan por la misma posibilidad de una realidad compartida. Sin ella no hay periodismo y sin ella no hay diplomacia. Ambos son imperfectos, ambos son a veces con franqueza exasperantes, pero ambos son indispensables en democracia. El periodismo se erige como la conciencia de la democracia y la democracia sin multilateralismo se vuelve temeraria. Albert Camus escribió que la libertad no es más que una oportunidad para ser mejores. Esto es cierto para las personas y es cierto para las instituciones. Tanto la prensa como el multilateralismo deben aprovechar esta libertad de este nuevo mundo de tecnologías para ser mejores,
para responder con más transparencia, para recobrar la relevancia. La tarea que tenemos por delante no está en defender las instituciones tal como son hoy, sino en reimaginarlas, reconociendo nuestros errores, valorando lo que dejamos atrás y acercándonos a las personas cuya confianza necesitamos construir. Para los periodistas, eso significa escuchar con más atención, con más empatía, con más respeto. Para los multilateralistas, implica demostrar que la cooperación da resultados concretos y va más allá de las palabras, aún en medio de las más profundas diferencias. Ambos debemos hablar con humildad y no con autoridad. Y quizás, solo quizás, podamos aprender los unos de los otros. El periodista puede recordarle al diplomático que las palabras solo importan si impactan la vida de alguien. Y el diplomático puede recordarle al periodista que la libertad de expresión solo sobrevive cuando se le apuesta al diálogo. Después de todo, estamos del mismo lado, del lado de la razón, del lado de la empatía, del lado del conocimiento. Si perdemos la fe en la prensa y en el multilateralismo, abandonamos la idea de que la deliberación aún puede cambiar las cosas. Pero si lo protegemos a ambos, no como reliquias, sino como actos de resistencia, entonces quizás defendamos la idea más revolucionaria de todas, que la verdad y la cooperación siguen importando, incluso cuando están pasadas de moda. Y quizás ahí es donde debamos volver a lo básico, a lo esencial, a las cosas simples y exigentes que dieron a la prensa y al multilateralismo su significado en primer lugar: decir la verdad, volver al diálogo, cumplir nuestra palabra, escuchar antes de hablar, servir con dedicación, el interés público, nuestra causa compartida. Para ambos, multilateralismos y medios, lo fundamental también significa inclusión. La legitimidad no solo se gana con ética, sino con representación. Y digo esto como primera mujer en este cargo, consciente de que la legitimidad requiere que todos los sectores, todas las voces, todos los géneros, no solo estén presentes, sino sean influyentes. La igualdad no es un favor, es parte de la arquitectura de la confianza. La igualdad no es una agenda marginal, es la base sobre la que se construyen los liderazgos que aspiran a perdurar. No nos refugiemos en el pasado, comprometámonos con la disciplina. Para el multilateralismo eso significa austeridad, transparencia, rendición de cuentas, no como eslogans, sino como práctica cotidiana. Austeridad en el privilegio, transparencia en el proceso, rendición de cuentas en el propósito. Todo para demostrar que la cooperación no es teatro, sino servicio. Para la prensa, eso significa recuperar la línea entre la información y la opinión, restaurar la civilidad como virtud profesional y redescubrir que el periodismo puede ser riguroso sin ser inhumano, crítico sin ser insultante. La credibilidad no nace del volumen, sino de la integridad. Ustedes y nosotros hemos dejado promesas sin cumplir. Solo si reconocemos que tenemos un problema y decidimos encararlo juntos, podremos fortalecernos.
recuperemos la deliberación para nuestras instituciones, para nuestro periodismo, para nuestras democracias. Si lo hacemos, si dejamos de distraernos con el ruido y la vanidad y volvemos a lo esencial, entonces no habrá que reclamar legitimidad perdida, vociferando y a la fuerza en cada reunión, en cada espacio, en cada periódico, en cada programa. Se ganará de nuevo allí donde importa, ante los ojos de la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos. Profunda reflexión, interesante paralelismo el que hace sobre el multilateralismo y el ejercicio de los medios de comunicación. Interesante también que la Asamblea General de la CIB alcance su 81 aniversario y recientemente vimos el Sistema de Naciones Unidas alcanzar su 80 aniversario. También relativo ahí el paralelismo. Muchísimas gracias, señora Laura. Queremos aprovechar, amigos, en este momento para recordarles que este encuentro se realiza en un contexto en el que la libertad de expresión vuelve a ser puesta a prueba. Les comento varios casos. En Venezuela, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado nuevas manifestaciones de censura y amenazas a periodistas. Hoy, apenas en Estados Unidos, más de 30 medios de comunicación internacionales y nacionales han rechazado las nuevas restricciones del Pentágono al acceso a la prensa, advirtiendo que representan una amenaza sin precedentes a las protecciones periodísticas fundamentales. A esto se le suma el reto tecnológico de la inteligencia artificial generativa, que redefine el modo en el que el público accede a la información y además plantea interrogantes éticas sobre el futuro de la verdad. Por eso esta asamblea se convierte en un espacio de reflexión sobre cómo preservar la credibilidad y la independencia del periodismo en un mundo cada vez más polarizado y automatizado. Es el momento, amigos, de presentar a continuación a un hombre que calificamos como visionario y que combina la tradición periodística con la innovación empresarial. Ha impulsado sostenibilidad en los medios en la región. Es además CEO de la prensa gráfica de El Salvador y es el actual presidente de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Aquí está con nosotros el señor José Roberto Dutriz. Por favor, acompáñenos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader. Señoras y señores, colegas, amigos de la prensa, amigos de la libertad de expresión, es verdaderamente una satisfacción y un honor abrir esta 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Lo hacemos en Punta Cana, un lugar de encuentro, de belleza, pero también de reflexión. Y a eso venimos, a ese compromiso frente a una realidad que nos interpela con fuerza, la libertad de prensa y la libertad de expresión, que atraviesan un periodo de amenazas y desafíos sin precedentes en nuestra historia reciente, tan graves como diversos en todo el continente y tan actuales como hoy, este día, y como toda esta semana y estos últimos meses. Quiero agradecer de manera especial al presidente Abinader por recibirnos en la República Dominicana. También quiero expresar mi reconocimiento a la estimada secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, quien nos acompaña aquí en esta ocasión. En los próximos días debatiremos los principales desafíos del periodismo contemporáneo
con especial atención en la libertad de prensa y la libertad de expresión, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial. Lo haremos a través de un programa de alto nivel que reúne algunas de las figuras más importantes y sobresalientes del periodismo continental. Mi más cordial bienvenida a todos ustedes, los participantes. Durante este último semestre hemos constatado que el periodismo enfrenta un panorama marcado por el deterioro de las condiciones de trabajo de los periodistas y los medios de comunicación, por discursos cargados de resentimientos, de estigmatización, de restricciones judiciales y administrativas, y por una violencia persistente que obliga a muchos colegas a ejercer su oficio lastimosamente en condiciones del exilio o desplazamiento forzado. Quiero destacar en este punto la importancia de las misiones internacionales que la CIP ha hecho y que han sido y siguen siendo un instrumento, un mecanismo para acompañar a los periodistas y a las sociedades en riesgo. Estas visitas nos permiten llevar solidaridad, elevar la voz de los agredidos, interactuar con las autoridades y recordarles a todos que la comunidad interamericana está atenta y que no tolerará atropellos contra la libertad de prensa. Este último año realizamos varias misiones de la CIP. Estuvimos en Guatemala, estuvimos en Panamá, en Costa Rica, en Perú y en Washington, D.C. Estar en el terreno, escuchar a periodistas, dialogar con ellos, dialogar con presidentes y autoridades, respaldar a medios y documentar situaciones concretas sigue siendo una de las tareas más nobles y eficaces de nuestra organización, la CIP. En Guatemala, por ejemplo, vivimos la esperanza que significó la firma de la Declaración de Chapultepec por el presidente Bernardo Arévalo, un gesto alentador en medio de las sombras que persisten, como el injusto encarcelamiento del periodista Zamora Marroquín. En Costa Rica y Perú, dos democracias que históricamente se han demostrado sólidas, muy democráticas, constatamos retrocesos. Siempre hay avances y retrocesos y hay que marcarlos, hay que estar encima. Y esos retrocesos preocupantes, estigmatizantes, conllevan trabas judiciales y restricciones de acceso a la información. Eso lo hemos documentado. Estas misiones que nos recuerdan de que la defensa de la libertad de prensa no admite tregua ni zonas de confort. Requiere presencia constante, solidaridad activa y capacidad de presión política. En Panamá sostuvimos encuentros con el presidente José Raúl Mulino y con los tres poderes del Estado. Con todos ellos se firmó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta. Las misiones, además, generan un efecto multiplicador. Iluminan contextos donde la censura intenta ocultar, abren espacios de diálogo con autoridades y, sobre todo, brinda un respaldo necesario a los colegas que muchas veces sienten que luchan solos contra poderes inmensos. En Washington, en donde sostuvimos conversaciones y convenios con el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y Laura Hill, que está aquí con nosotros, con quienes analizamos la situación estructural de la prensa en la región e iniciativas concretas para continuar colaborando con ella, con la OEA, en la defensa misma de las libertades de prensa y expresión como sostenes de las democracias, como siempre lo hemos destacado en nuestra Declaración de Chapultepec. Con la misma visión, sostuvimos también reuniones con los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la National Endowment for Democracy, NED, Ilan Goldfang y Damon Wilson, respectivamente, y con sus respectivos equipos de trabajo. Permítanme
ahora detenerme en una preocupación que nos toca de manera particular. En los Estados Unidos de América, el país históricamente considerado un faro de las libertades y la democracia quizá más perfecta del mundo, hemos observado con alarma un creciente deterioro en el clima hacia la prensa. La embestida del gobierno contra los medios y periodistas, la utilización de demandas judiciales como instrumento de hostigamiento y las amenazas a licencias, a quitar las licencias de radiodifusión, han puesto en manifiesto una peligrosa deriva. No se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas o influencers periodistas en general, se trata verdaderamente de un debilitamiento democrático más influyente, quizá el más influyente del hemisferio. Y lo que ocurre en Washington, no nos engañemos, repercute como efecto cascada en todo el resto de América. En paralelo, la situación en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador confirma la deriva autoritaria y el aumento de la represión hacia la prensa. En estos contextos, el periodismo ha sido criminalizado. Los medios independientes son clausurados y la persecución ha llevado a centenares de periodistas profesionales al exilio y a una cantidad de medios a ejercer su labor informativa desde otros países que no son los de ellos. En estos casos muestran con crudeza hasta dónde pueden llegar los estados cuando atentan contra la institucionalidad en búsqueda de controlar el flujo informativo y silenciar las voces críticas que son los garantes, que son los que le dan el rendimiento de cuentas a la sociedad, porque los países eligen a sus gobernantes y los gobernantes deben de hacer un rendimiento de cuentas y deben de tener transparencia. Si hubiera que elegir un símbolo de este periodo, sería sin duda el nacimiento de la red latinoamericana en el exilio RELPEX, fruto de la decisión de la CIP de priorizar el acompañamiento a periodistas y medios obligados a abandonar sus países por la persecución de regímenes autoritarios, por el famoso autoritarismo. Desde su lanzamiento en 2024, tras el valioso respaldo de la Fundación Nacional para la Democracia, NED, la RELPEX se ha convertido en un espacio vital para decenas de periodistas obligados a abandonar sus países por la persecución y la censura. Hoy tengo la satisfacción y el orgullo de anunciar que la CIP ha conseguido recursos que permitan robustecer este proyecto durante los próximos 2 años, garantizando así que los colegas en el exilio cuenten con apoyo, visibilidad y herramientas de trabajo para continuar con su labor, porque el exilio no debe de traducirse en silencio, sino en resiliencia activa, la prueba de que ni la cárcel, ni el destierro, ni las amenazas de muerte pueden acallar la necesidad humana de contar con la verdad, la necesidad de las sociedades de tener un rendimiento de cuentas, de tener transparencia. En paralelo a esa defensa urgente de quienes se enfrentan persecución, hemos puesto un énfasis en el futuro y en la sostenibilidad del oficio. Y aquí quiero destacar el papel de nuestro Instituto de Prensa y su asociación con Google News Initiative. Durante este periodo avanzamos en la segunda fase del acelerador de ingresos digitales, un laboratorio que ha acompañado a decenas de redacciones en América Latina, a diferentes organizaciones, a diversificar sus fuentes de ingresos, a fortalecer sus modelos de suscripción, sus modelos de negocio, a innovar en estrategias digitales. Estos laboratorios nos recuerdan de que la libertad de prensa no solo se defiende de frente
a los gobiernos, también se asegura garantizando la viabilidad económica del periodismo independiente. No obstante, quizás el desafío más complejo que enfrentamos hoy en día es el de la desinformación. En un ecosistema mediático saturado por redes sociales, algoritmos opacos y la disrupción vertiginosa de la inteligencia artificial generativa, la mentira a veces viaja más rápido que los hechos y la manipulación erosiona la confianza social. Eso es grave, queridos amigos. Hemos visto cómo en distintos países los propios gobiernos se aprovechan de esta atmósfera envenenada para desacreditar a periodistas bajo etiquetas de noticias falsas. Por eso, desde la Sociedad Interamericana de Prensa, hemos trabajado precisamente en iniciativas como esta, como la Cumbre Mundial sobre la Desinformación, que reunió a periodistas, académicos, tecnólogos y actores de la sociedad civil también. De esas conversaciones ha surgido un consenso claro. La lucha contra la desinformación exige colaboración transnacional, exige transparencia en las grandes empresas tecnológicas, exige alfabetización mediática y ciudadana. Y sobre todo, exige que el periodismo refuerce sus propios estándares de calidad y verificación para ser un faro en medio del caos. Este último año ha sido, sin duda, uno de enormes desafíos, pero también logros que nos reafirman nuestra misión. Hemos acompañado a periodistas perseguidos, hemos denunciado atropellos en países grandes y pequeños. Hemos construido redes para sostener la resiliencia del oficio y hemos innovado en laboratorios que muestran que el periodismo tiene futuro si sabe reinventarse. Pero no podemos ignorar que nos encontramos en una coyuntura crítica de fuerte declive democrático. En ese contexto, los desafíos que enfrentamos son demasiado complejos para que cada organización o cada redacción los enfrente en soledad. La respuesta requiere actuar de manera coordinada. Medios, organizaciones internacionales como la nuestra, empresas tecnológicas, universidades, sociedad civil, multilateralismo. Debemos unirnos con visión estratégica para defender la integridad de la información y solo así podremos tal vez garantizar que, frente a la tormenta, periodistas y medios sigan cumpliendo su misión, su rol como pilar de la democracia. Y pese a todas estas dificultades, debemos subrayar un motivo de esperanza. Aún en estas condiciones adversas, el periodismo de las Américas sigue produciendo trabajos de enorme calidad, investigaciones valientes, narrativas innovadoras y coberturas profundas, grandes, planificadas, y estas continúan mostrando la relevancia social de nuestro oficio. Eso nos dice algo muy claro. El periodismo está herido, sí, es cierto, pero no está lejos de ser derrotado. Al abrir esta asamblea en Punta Cana, los invito a renovar nuestro compromiso con el valor esencial que da sentido a nuestro oficio, el derecho de la sociedad a estar informada en todos los países. Sin periodismo independiente no hay democracia posible, lo hemos dicho una y otra vez, y sin democracia no hay futuro digno para nuestros pueblos. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias al señor José Roberto Dutriz, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Mensaje necesario, creo que ha abarcado las áreas de trabajo de este año, las preocupaciones, pero también el camino a recorrer. Lejos de estar muerto, el periodismo es una profesión hermosa, es una profesión que construye, es una profesión que orienta, que educa
y en la que miles de personas apuestan definitivamente a encontrar respuestas que nos ayuden a edificar la verdad. ¿Qué seríamos sin verdad? ¿Qué seríamos además los que creemos fielmente en la democracia sin la buena labor de los periodistas? Y hablando precisamente de democracia, hablar de libertad de prensa, de respeto, de instituciones fuertes y de un Estado que entiende que el libre ejercicio del periodismo fortalece a la nación. Hoy nos honra la presencia de un líder que ha manifestado su compromiso con esos principios. Es un mandatario que ha defendido la transparencia, la participación ciudadana y el valor de la información veraz como pilar de desarrollo. Con todos nosotros, el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Acompáñenos, presidente, por favor. Señor Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y presidente del Comité Anfitrión de la CIP. Señor José Roberto Dutriz, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP. Señora Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos. Señor Fran Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana. Señor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas. Señores expresidentes y demás miembros del Comité de la CIP. Funcionarios del gobierno, señores líderes de opinión y de los medios de comunicación, periodistas internacionales presentes, bienvenidos todos, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Reciban en nombre del pueblo y del gobierno de la República Dominicana la más cordial bienvenida a este país de puertas abiertas, donde la palabra circula libremente, donde la crítica se respeta y el periodismo se ejerce con dignidad. Nos honra así profundamente acoger la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, una institución que ha sido, durante muchas décadas, conciencia viva del hemisferio y defensora incansable de un principio que sustenta toda democracia. Sin libertad de prensa no hay libertad posible. Y puedo decirles que la República Dominicana vive hoy un tiempo de libertad, no una libertad concedida, sino conquistada y protegida por el esfuerzo de todos, por periodistas valientes, por ciudadanos conscientes y por un Estado que entiende que la transparencia y la crítica no debilitan al poder, sino que lo legitiman. Desde mi primer día de gobierno tomamos una decisión clara: gobernar con las ventanas y las puertas abiertas, con rendición de cuentas, con acceso a la información, con respeto absoluto a la labor de los medios y a la independencia de las voces críticas. Porque sabemos que un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad. Y un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos. Y por eso hemos impulsado el proceso de modernización de nuestra legislación sobre libertad de expresión y medios de comunicación para adecuarla a los desafíos del siglo XXI, a la era digital, a la desinformación, a la inteligencia artificial, la protección de periodistas y el equilibrio entre libertad y responsabilidad. Nuestro propósito es claro: proteger el derecho a informar y a ser informado, garantizando al mismo tiempo un entorno de respeto, de seguridad y de ética profesional. Una sociedad democrática y madura no teme al debate, lo fomenta. No silencia la diferencia, la escucha. No censura la crítica, la transforma en oportunidad de mejora. Y esta convicción y esfuerzo que hemos hecho durante estos años ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales. El índice Chapultepec, elaborado por la propia CIP, nos sitúa entre los países con mayor respeto a la libertad de prensa y expresión en el continente. Y diversas organizaciones internacionales han destacado el clima de apertura, pluralismo y tolerancia que vive hoy la República Dominicana. Esos reconocimientos no son un punto de llegada,
sino una responsabilidad. Una responsabilidad que nos compromete a seguir fortaleciendo la institucionalidad, a mantener el diálogo permanente con el sector periodístico y a garantizar que ninguna voz sea acallada por el miedo, el poder o la indiferencia. Amigas y amigos, la libertad de prensa no es solo un derecho individual, es un pilar de la democracia. Sin prensa libre no hay transparencia, sin transparencia no hay confianza y sin confianza la democracia se desvanece. Por eso, cada artículo publicado, cada entrevista, cada investigación periodística fortalece el tejido social democrático de nuestros países. La prensa libre no es un adversario del gobierno, es su mejor espejo. Nos muestra lo que funciona, pero también lo que debemos corregir. Y un gobernante que escucha ese espejo gobierna mejor. Pero también debemos reconocer los nuevos riesgos que enfrentan nuestras sociedades. Hoy, como se dijo el presidente de la CIP, la mentira viaja más rápido que la verdad. Y la desinformación se ha convertido en un veneno silencioso que divide, enciende los odios y erosiona los cimientos de nuestra democracia. Las falsedades repetidas con fines políticos o económicos no son simples errores, son ataques directos a la convivencia y a la confianza social. En la historia, las dictaduras comenzaron censurando, pero hoy las democracias pueden empezar a morir intoxicadas por la mentira. La desinformación no solo manipula los hechos, manipula las emociones. Y cuando la emoción suplanta el razonamiento, la sociedad se polariza y el diálogo se convierte en griterío. Por eso, defender la verdad no es una tarea menor. Es una forma de patriotismo cívico, una defensa de la razón frente al ruido y de la democracia frente al fanatismo. Necesitamos más alfabetización mediática, más pensamiento crítico y más responsabilidad digital. No hay libertad sin verdad, ni verdad sin ética. Y solo un periodismo libre, riguroso y comprometido puede ser el antídoto frente al caos informativo de nuestra era. Ustedes los periodistas, son los guardianes de la verdad. Y nosotros como Estados debemos ser los primeros en garantizar que puedan cumplir esa misión sin miedo, ni presiones, con independencia, seguridad y respeto. La defensa de la verdad es una tarea compartida. Es el puente que une a gobiernos honestos con medios libres, a ciudadanos informados con sociedades más justas. Como dijo Gabriel García Márquez, la prensa es la mejor escuela de formación política, porque enseña a los pueblos a pensar con cabeza propia. Y yo le agregaría, cuando los pueblos piensan son libres, y cuando son libres prosperan. Amigas y amigos, en República Dominicana la libertad ha tenido siempre un precio y su defensa un rostro, desde nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que fundó una nación basada en la soberanía moral. Y por eso, cuando afirmamos que hoy vivimos en un país libre, no hablamos del logro de un gobierno, sino del resultado de una larga marcha de generaciones que creyeron en la palabra como instrumento de justicia. Y lo haremos cada día, con hechos, con apertura, con respeto y con una convicción inquebrantable. La democracia solo se consolida cuando la prensa puede investigar, decir todo lo que ve, todo lo que sabe y todo lo que piensa libremente. Por eso en la República Dominicana asumimos la crítica y la pluralidad como parte del diálogo democrático. Nadie está por encima del cuestionamiento público, ni el gobierno, ni el presidente, ni los poderes del Estado, porque la crítica constructiva es la voz sana del pueblo y el silencio impuesto es el preludio de una podrida tiranía. Y permítame concluir con una idea que resume nuestra visión. La libertad no es un punto de llegada, sino un camino permanente. No se decreta desde el poder, se construye día a día. No se impone por temor, se sostiene por confianza. Y la República Dominicana ha elegido ese camino, un camino de respeto, un camino de diálogo y de madurez democrática.
Mientras en este país se escucha una voz libre, se publica una verdad valiente y se respeta una opinión distinta, podremos decir con orgullo que la libertad vive entre nosotros. Bienvenidos a la República Dominicana, un país libre, donde la democracia no solo se predica, sino que se practica, se vive y hasta se critica sanamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, a quien le pedimos y así le agradecemos que haya permanecido acá en el escenario. También queremos invitar en este momento a que nos acompañe en el escenario el señor José Roberto Dutriz para que procedan a continuación a firmar la Declaración de Salta II sobre principios de libertad de expresión en la era digital. Gracias a ambos por este tiempo, por este espacio. Queremos decirles que esta Declaración de Salta fue instituida por la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 2018 ante los acelerados cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevos desafíos en el ámbito digital que impactan la comunicación, el periodismo y por supuesto las libertades de expresión y de prensa. Para el 2024 se le realizó una actualización que fue aprobada además por la 80ª Asamblea General. A ambos les agradecemos. Para dejar el momento en la memoria histórica de la Sociedad Interamericana de Prensa, queremos pedirles a ambos que pasen a la parte frontal de esta mesa y que entonces podamos permitir a los amigos de la prensa que hagan la fotografía correspondiente. Ahí les damos un espacio. Esta será una de las fotografías oficiales. Les agradecemos el aplauso a todos. Y por favor permanezcan en el escenario mientras llamamos a los ejecutivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la OEA, las autoridades de gobierno que están en la primera fila. Todos los que se encuentran en la primera fila acá en el escenario, por favor acompáñenos a la fotografía oficial del evento. Les pedimos que se incorporen. De esta manera podemos nosotros no solamente notar, agradecer su presencia. Sabemos que vienen de distintos países, de Argentina, de Colombia, de México, de Venezuela también, de Nicaragua, El Salvador, sino que además dejamos constancia de esta primera jornada de 4 que tendremos durante estos días. Si en un evento como este la foto queda mal, habrá problemas, ¿eh? Bien, muchísimas gracias amigos de la prensa por acompañarnos. Gracias a las autoridades, gracias al presidente de la República, a los miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa por participar de esta fotografía oficial.